Ya, ahí empezó a grabar, entonces. Bien, entonces les decía yo que en realidad la idea del cálculo integral fue un problema muy antiguo. En realidad fue un problema que los griegos estudiaron y básicamente se basó principalmente en pretender, dada una curva dada, tratar de calcular el área. ¿Ya? Entonces supongamos que tenemos una curva y tenemos un intervalo cerrado, en este caso el intervalo que va desde -4 hasta 4 cerrado. Entonces mi objetivo es pretender encontrar esta área que está encerrada ya. Entonces, como ven, no es sencillo porque no es un área eh, bastante estándar como la que nosotros estamos normalmente acostumbrados en el sentido de la geometría. Ya no corresponde a un área, por ejemplo, de un círculo, no corresponde tampoco al área de un triángulo, ni al área de un cuadrado, que uno pues claramente sabe cómo, conocidas ciertas dimensiones, uno puede calcular esta área. Entonces aquí tenemos una función arbitraria, en este caso aquí yo consideré x a la 2 partido por 4 más 1, para que se pueda esbozar un mejor ejemplo. Entonces los griegos tenían la idea de encontrar esa área que estaba encerrada bajo la curva. Entonces tuvieron en principio muchas dificultades, pero entonces se les ocurrió la brillante idea de tratar de aproximar esta área usando el área de otras figuras geométricas que ya conocían. Entonces, todos a estas alturas del partido sabemos, por ejemplo, calcular el área de un rectángulo o de un cuadrado, que son, pues, en respecto al cuadrado, pues sabemos que basta conocer la longitud de uno de los lados del cuadrado y uno lo calcula el área como L cuadrado, ¿verdad? Y en el caso de los rectángulos, que es un caso más general de un cuadrado, que tienen largo y ancho, entonces basta conocer el largo y el ancho para poder determinar el área. Entonces a los griegos se les ocurrió que podrían inscribir una cantidad de rectángulos dentro de esa área, ¿ya? Y eso les podría dar una buena aproximación. Entonces, por ejemplo, si ahí escribimos un rectángulo, entonces uno puede calcular el área de ese rectángulo que está ahí, ¿verdad? Y esa área nos va a dar 8, pero entonces va a quedar toda esta área que está de color púrpura aquí, que no vamos a poder calcular, y entonces ahí nos va a dar un área por defecto, porque nos va a hacer falta calcular esta área de aquí ya. Entonces, si ahora incrementamos la cantidad de rectángulos, por ejemplo, si ahora consideramos 3, entonces vamos igualmente a tener quizás una mejor aproximación al área, pero igual vamos a seguir teniendo el problema del cálculo del área que está en morado, y eso va a hacer que no calculemos el área completa. Entonces yo puedo ir incrementando la cantidad de rectángulos, ¿verdad? En la medida que puedo ir partiendo el intervalo de -4 a 4, usando cada vez eh, porciones de intervalos mucho más pequeños. Aquí, por ejemplo, como ven, hay 7. Entonces, miren, esto que está acá es el área real, que es 18,67, que ya yo la calculé previamente. Este es el área por defecto, es decir, si considerar rectángulos que estén dentro, por debajo de la curva, y también podría considerar rectángulos que estén por encima de la curva, y eso me podría dar un área que, por supuesto, es superior. Entonces, miren qué va pasando en la medida que voy aumentando la cantidad de rectángulos. Entonces, ¿qué es lo que va pasando con el área? Observen estos datos aquí. ¿Qué va pasando con el área por defecto y el área por exceso en relación al área real? ¿Qué es lo que va pasando en la medida que voy aumentando la cantidad de rectángulos? ¿Quién me puede decir qué ocurre? Se va haciendo una mejor aproximación. Se va haciendo una mejor aproximación, es cierto. Entonces, tanto el área por defecto como por exceso, la suma del área de los rectángulos que están por debajo, como la suma del área de los rectángulos que están por arriba, que ahí no están dibujados, se van aproximando, ¿ya? Entonces, voy variando y voy obteniendo cada vez rectángulos cada vez más pequeños, y el área se va acercando, el error, es decir, la parte que está en morado, en púrpura, va tendiendo a cero, ¿ya? Entonces, la idea principal en el fondo
es hacer tender a infinito la cantidad de rectángulos que aparecen y después hacer esa suma infinita de todos esos rectángulos. Entonces, en la medida que hoy van creciendo, en la medida que va tendiendo a infinito la cantidad de rectángulos que estoy considerando, entonces voy pidiendo cada vez más aproximaciones. Ahora, si yo cambio, por ejemplo, el parámetro pongo, no sé, vamos a ponerle 1000, que es mucho más grande. Entonces, miren lo que pasa. Llega un punto, miren, el 424 rectángulo, llega un punto en que yo no distingo, alcanzan a cubrir perfectamente todo. Tendría quizás ver con un microscopio qué tanta área queda sin calcular. Ya va a ser insignificante en relación a la curva. Y en la medida que me voy acercando al 1000, ¿verdad? Va prácticamente tapando de alguna manera esos agujeros y llega un momento en que ya no existen. Y eso que apenas estoy considerando el caso el 940 rectángulos. Ya, entonces la idea es que en el infinito, cuando ese n tiende a infinito, voy a obtener entonces el área exacta. Entonces, fíjense, el área por defecto aquí da 18,63 y el valor del área real es 18,67. Entonces hay un error de 0,04, de 4 centésimas. Y en la suma superior se pasa por 0 por 3 décimas, ¿ya? Entonces, uno entiende que en el infinito, entonces va a tener esta área. Entonces los griegos usaron ese método para poder encontrar. Quizás de pronto en ese momento histórico el concepto de límite de sucesiones no estaba del todo formalizado en el sentido del epsilon delta, pero ya ellos tenían la idea del límite, al menos tenían una noción de límites en el infinito, y entonces uno puede hacer esto más formal, ¿verdad? Haciéndolo de manera mucho más formal. Profe, ¿Sí? Dime. la cantidad que le falta en el área por exceso a la por defecto es la misma. No es necesariamente la misma, pero sí se aproxima. Pero en el infinito, esas por defecto y por exceso van a coincidir. Eso es lo interesante y eso lo voy a mostrar aquí matemáticamente. Lo que falta y lo que sobra. Claro, lo que falta y lo que sobra, tanto la sucesión de rectángulos que está por fuera como la que está por dentro, ambas van a converger a un mismo valor y lo voy a demostrar aquí. Eso es la motivación del cálculo integral. Entonces, bueno, aquí hay unas nociones básicas de concepto de área. Bueno, que el área tiene que ser positiva, eso ya ustedes lo saben. Que si tengo una región subconjunto de la otra, o sea, una región más pequeña que otra, entonces el área de la región más pequeña tiene que ser menor o igual que el área de la región más grande. Si al intersectar dos regiones da vacío, es decir, que son regiones que están alejadas del plano, entonces para yo calcular el área de ambas, debo, en este caso, bueno, aquí hay un error de tipografía, es una suma, aquí es más, ya, el área de la región E más el área de la región F, ¿ya? Y bueno, el área de una región rectangular, para un rectángulo E, ustedes saben que si conozco los lados del rectángulo, base y altura, entonces simplemente es la multiplicación de la base por la altura. Entonces el problema es ya para una función más general f de x, entonces aquí consideramos un ejemplo para la función f de x igual a x cuadrado, entonces se desea calcular el área encerrada para comprendida entre 0 y b, donde b es un valor fijo bajo la curva de igual a x al lado. Entonces la idea es esta, bien similar a lo que estamos en el gráfico, entonces vamos a dividir el intervalo 0,b en n partes iguales, donde cada una de estas partes tiene longitud h, que va a ser b partido por n, o sea, me va a dar exactamente la cantidad de partes en las cuales esa es la longitud que va a tener cada uno de los intervalos. Ya, si tomo todo esto, ya saben que la es 0, porque estoy partiendo desde 0, estoy calculando el área desde 0 hasta b, entonces por lo tanto cada intervalo va a tener la longitud de la forma b partido por n. Entonces ahora si llamamos x sub y a cada uno de los puntos estos que están en la división, aquí por ejemplo 1, 2, 3, hasta llegar hasta el último, que es b, ¿ya? Entonces se tiene que cada uno de los puntos deben tener esta forma, i, b partido por n. Si quiero encontrar el primer punto, entonces reemplazo el i por el 1, y entonces el primer punto sería b partido por n. El segundo punto sería, cambio i por 2, sería 2 veces b por n, quedaría por aquí, y así 3 veces b por n, hasta que llegue n
veces b por n, que se cancela n con n y coincide justamente con el b, que es el lado final, ¿ya? Entonces, de este modo hemos dividido el intervalo 0,b en n subintervalos, es decir, que son la base de cada uno de los rectángulos pequeños que están ahí, ¿ya? Y cada intervalo tiene la forma x sub i menos 1, x sub i cerrado. Cada uno tiene longitud, en este caso que es el ancho, vale h, ¿ya? Entonces, en la etapa 2 hay dos posibilidades. Se puede levantar un rectángulo de tal suerte que quede inscrito, es decir, por debajo de la curva, y se puede levantar también un rectángulo que quede por fuera, ¿ya? Entonces, en este caso, en la etapa 2, vamos a levantar un rectángulo que quede inscrito en el sector parabólico de mayor altura. Aquí, por ejemplo, si inscribimos un rectángulo, si nos vamos de nuevo acá a la gráfica, siempre hay uno que queda con menor altura. Por ejemplo, aquí hay dos lados. Está este lado y está este. Entonces, si me quedo con el de menor altura, queda inscrito. Y si me quedo con el de mayor altura, entonces quedaría por fuera, quedaría algo como así. No sé si aquí yo creo que, no sé si pueda dibujar, o al menos así puedo poner un punto. Y creo que puedo hacer, no sé si pueda unir para darles una idea de lo que quiero decir. Puede ser mi recta, pero no veo segmento. Ya, pero primero voy a dibujar los puntos para que vean lo que quiero decir. Entonces, esta es una altura. Si me quedo con esta altura pequeña, el rectángulo va a quedar inscrito. Y si me quedo ahora con esta altura que llega hasta el punto E, entonces va a quedar por fuera el rectángulo. Ya, entonces va a obtener algo como esto. Ya, entonces este va a ser el rectángulo que va a quedar por fuera. Entonces eso es lo que quiero decir. Ya, entonces inicialmente vamos a considerar que quede por dentro, es decir, de las dos alturas que tiene el rectángulo, me quedo con la más pequeña y de esta forma garantizo que quede por dentro. Entonces, tenemos los siguientes elementos. La base es h, es decir, el ancho. La altura la puedo calcular si se supone que el intervalo es este, x sub i menos 1, x sub i, el más pequeño, que va a ser la parte del lado del rectángulo que va a garantizar que va a quedar dentro del sector parabólico, es x sub i menos 1. Entonces, así lo calculo. ¿Ya? Entonces, ¿y el área cómo lo calculo? Bueno, base por altura. Entonces, la base vale h, y ya yo sé que es b partido por n, y la altura la calculo evaluando el punto x sub i menos 1 en la función, y eso me va a dar cuánto vale la altura. Entonces, ya yo sé quién es x sub i menos 1. Si x sub i es i, b partido por n, entonces x sub i menos 1 será i menos 1, b partido por n, y la función es i igual a x elevado al cuadrado. Entonces la función lo que hace es tomar cada elemento y lo eleva al cuadrado, porque es la función i igual a x cuadrado. Entonces resuelvo estas cuentas aquí y me doy cuenta que el área para uno de esos rectángulos que están inscritos es de la forma b partido por n al cubo multiplicado por i menos 1 elevado al cuadrado. Eso es lo que me da. Entonces la idea es esta. Aquí está el x sub i menos 1 y aquí está el x sub i, ¿ya? Por supuesto que el x sub i se extiende más acá arriba, que me daría el área que está, del rectángulo que está por fuera, ¿ya? Entonces, análogamente, hacemos la misma cuenta, pero ahora si nos quedamos con el lado más largo, de tal suerte que el rectángulo quede por fuera, como en esta situación, ya aquí claramente está quedando por fuera el rectángulo, entonces esta área nos tiene que dar mayor porque nos estamos pasando del área que queremos calcular. Ya, entonces hacemos la cuenta, la base, la altura, razonando de la misma manera, y llegamos a que es b partido por n elevado al cubo por i a la 2. Pero recuerden, esta es solo válida para uno de los rectángulos. Ahora yo necesito calcular el área de todos. Entonces, ¿cómo calculo el área de todos? Haciendo la suma. De i igual 1, que sería el primer rectángulo, hasta el último, que sería el n rectángulo. Ya, entonces quiere decir que el área, por las propiedades que mostré del área, que si tengo que el área E es subconjunto del área F, entonces tengo que el área de E es menor o igual que el A de F. Entonces aquí eso lo puedo garantizar bajo esa relación, porque el área de los rectángulos que están inscritos está contenida en el área principal, y el área contenida está
el área principal está contenida en el área de toda la suma de los rectángulos grandes, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea, chicos? La idea es buscar alguna regla que me permita simplificar en principio esta sumatoria y después hacer tender el n al infinito. Si hago tender al n al infinito, quiere decir que estoy teniendo aquí infinitos rectángulos, que ya ustedes saben el efecto poderoso que tiene en el área, que va a hacer que prácticamente se llene todo el área, y tanto el área por fuera como por dentro, al menos uno deberían coincidir. Intuitivamente pasa, pero vamos a ver qué pasa a nivel matemático, ¿ya? Entonces, hay una fórmula que uno puede mostrar por inducción, que es esta, la suma de los cuadrados de los primeros números, de los primeros n naturales, que se calcula de esta manera, y usted lo puede mostrar a través de inducción matemática, prueba para k igual 1, acepta que se cumple para n igual k y demuestra para k igual n igual k más 1. Ya usted sabe eso por conocimientos de cursos previos de IMU, ¿verdad? Entonces uno puede usar esta fórmula. Entonces aquí, si aquí la tengo es i menos 1. Entonces si tengo i menos 1, aquí en el n, por supuesto, puedo hacer un cambio. Y entonces en este caso, por propiedad de la sumatoria, esta suma y esta suma, tanto la suma del i menos 1 como la suma del i cuadrado, ambas se reducen a n menos 1 por n por 2n menos 1. Es como si cambiara el n aquí por n menos 1. Aquí quedaría n menos 1, n menos 1 más 1, que es n, y aquí 2 por n menos 1 sería 2 por menos 2, y menos 2 más 1 da menos 1. Entonces, para tanto esta suma como esta, me da esta área justamente. Recuerden que en este caso el b y el n son independientes del i, así que ellos pueden salir fuera de la sumatoria, porque no dependen. Aquí la suma está corriendo sobre el i, ¿ya? Entonces el b partido por n todo elevado al cubo puede salir fuera de la sumatoria. Entonces, lo que tenemos por esta desigualdad que relaciona las áreas es lo siguiente. Si ya reemplazo cada una de las sumatorias que están aquí, aquí, entonces lo que obtengo para el lado, para la sumatoria del área de los rectángulos inscritos en el sector parabólico es esta expresión, y lo que obtengo para el área del sector que queda por fuera del sector parabólico es este. Entonces, ahora, ¿cuál es la idea? La idea, ahí eso es para n cantidad de rectángulos. Entonces, si yo quiero que se complete todo, entonces en el fondo debería hacer tender el n al infinito. Entonces debería tomar límite cuando n tiende a infinito por este lado y por este lado, y ver qué pasa, ¿ya? Entonces, si tomo límite cuando n tiende a infinito, ¿qué pasa con este límite? ¿Quién puede decirme? ¿Cómo puedo resolver ese límite? Recuerden que hay un límite fundamental que puede hacer que se simplifiquen esas cuestiones ahí. Entonces puedo tomar un n, aquí hay dos n, aquí aparece n por n, entonces uno de los n lo distribuyo aquí con el n menos 1 y el otro n lo distribuyo aquí. Entonces aquí quedaría n más 1 partido por n, y después quedaría n partido por n más 1 partido por n partido por n da 1, más 1 partido por n. ¿Y qué pasa con las expresiones de la forma 1 partido por n cuando n tiende a infinito? ¿Hacia dónde va eso? Cuando n tiende a infinito. Recuerden los límites en el infinito. Límites de la... Va a cero. Va a cero, perfecto. Entonces aquí solamente queda 1, porque aquí queda n partido por n. Este es el único que sobrevive en el límite. En esta expresión queda 1. Ahora, si razono de la misma manera con esta expresión, quedaría 2n partido por n. Y cancelo n con n y queda solo el 2. Y aquí queda menos 1 partido por n de nuevo. ¿Y hacia dónde se va menos 1 partido por n? También se va a 0. Entonces aquí solo queda 1 multiplicado por 2 en el límite. Pues queda 1 por 2, 2. Y queda 2 partido por 6 por b elevado a la 3. Y puedo simplificar mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. Entonces me queda b a la 3 partido por 3. Y aquí, razonando de la misma manera, llego a que también es b al cubo partido por 3. Entonces, en los números reales hay una propiedad que dice que si a es menor o igual que b y b menor o igual que a, entonces se tiene la igualdad. Esa es una propiedad de los números reales. Entonces, el área que estábamos buscando en el fondo es b al cubo partido 3. Ya, entonces este método, les había dicho en mi video que fue usado por los griegos y se llama el método de exhaustión.
Ya, entonces después de tanto tiempo, vinieron otros matemáticos importantes como Riemann, también Stiglitz, que trataron de representar esta idea. Entonces, fíjense que a nivel de enseñanza, primero se enseña el cálculo diferencial y después se enseña el integral. Pero a nivel histórico, primero fue el cálculo integral. Primero fue el cálculo integral y después fue el diferencial. Entonces, no necesariamente como se nos enseñan las cosas, fue como históricamente ocurrió, ¿ya? Entonces, como les decía, hubieron muchos matemáticos que trataron de hacer contribuciones en este sentido. Entonces, para simplificar estas sumas que aparecen con sigma, trataron de usar, bueno, los griegos usaron letras griegas porque, bueno, eran griegos, es natural, ¿verdad? Pero entonces algunos matemáticos que, bueno, ya saben que tienen un alfabeto totalmente distinto al griego, pues entonces empezaron a simplificar esa idea del área bajo una curva usando una letra S. Entonces lo escribían de esta manera: la suma de los rectángulos cuya altura es f de x y cuyo ancho es de x. ¿Ya? Entonces, aquí lo escribí, cuál se lee la suma de todos los rectángulos de altura f de x y ancho de x. Entonces, con el tiempo, algunos matemáticos en la escritura, cuando lo escribían en el papel, empezaron a hacer esta S mucho más larga. ¿Ya? Entonces, con el tiempo tomó esta forma. Y este es el símbolo que, pues, la mayoría de los ingenieros, la mayoría de la gente que hace ciencia, aplicaciones, conoce con el nombre de símbolo integral. Entonces, de ahí es donde viene eso. Ya, entonces es importante el significado que tiene. Entonces, aquí ya yo me adelanté quizás un poco al curso que ustedes van a ver más adelante de cálculo integral. Entonces, ya ustedes saben que las aplicaciones entonces que va a tener el cálculo integral es precisamente que corresponde con el área bajo la curva f de x, ¿ya? Para un intervalo cerrado dado. Entonces, este símbolo se llama integral y a la función que aparezca aquí la vamos a llamar integrando. Entonces, de ahí es donde viene eso. Entonces, ahora vamos a introducir el concepto de antiderivadas. Entonces, ¿qué relación hay entre esto, que es el área de la curva, y qué relación hay entre, por ejemplo, este concepto de antiderivadas? Entonces, la relación es la siguiente. En derivación nos daban una función y calculábamos la derivada. Ahora vamos a hacer el proceso inverso, ¿ya? Ahora te van a dar una función f chica y tú vas a buscar una función f grande de tal suerte que cuando tú derives esa función f grande, te debería dar la función f chica. Eso es lo que ahora estamos buscando. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejemplo rápido. A ver si me captaron la idea. Entonces, vamos a pensar en algunas integrales que son sencillas. Entonces, siguiendo esa idea que les acabo de dar, esa idea, entonces si por ejemplo yo pienso en la función x a la 2 de x, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo buscar, me están diciendo, Pedro, búscate una función f grande de tal suerte que cuando la derives obtengas justamente la función x a la 2. ¿Cuáles posibles candidatos podrían ser? ¿Quiénes podrían decirme algunas funciones que sean candidatas, que cuando yo las derive me dé exactamente la función x a la 2? ¿Quiénes podrían entrar ahí? X cubo partido 2. X No, elevado a 3 no, partido partido 3. X elevado a la 3 partido por 3. Y elevado a la Mejor, 3 vamos, partido por vamos, 3. Esa puede ser. ¿Cuál más? vamos. Bueno, pueden ser muchas, en realidad. No necesariamente una. Es que es más una constante, así que puede ser cualquier real. Ya, puede ser cualquiera. Podría ser x a la 3 más 1. Puede ser también x a la 3 partido por 3. Partido con 3, sí. No sé, menos pi puede ser. Ya todas esas funciones cumplen con esa condición. Entonces, para simplificar, nosotros escribimos entonces una familia, ¿ya? Escribimos x a la 3 partido por 3 más una constante y decimos que esa constante pues pertenece a los reales. Y ya de esa manera ahí incluimos todas las posibles soluciones. Ya no tenemos que estar escribiendo
cada una independiente, porque no nos alcanzaría la vida, ¿verdad? Por la cardinalidad de los reales. Entonces, esta es la forma en que vamos a proceder. Ya nos dan una función, tenemos que considerar la función que está aquí, que es el integrando. Tenemos que buscar una función de tal suerte que cuando yo la derive, obtenga justamente lo que está dentro. Entonces ahora, por ejemplo, de esta manera puedo generalizar en general para una función que tenga un exponente n, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en el fondo? Mira, aquí el exponente era 2, entonces yo le sumo 1 más y divido sobre ese mismo. Entonces aquí, si el exponente es n, entonces la fórmula sería n más 1 y divido por también la misma cantidad. Eso se lo puedo hacer siempre que el exponente sea entero, en realidad. Puedo hacerlo siempre que el exponente sea entero. Y garantizando que además Sn sea distinto a 1, a menos 1, porque si es menos 1, entonces hay problema. Entonces ahora, veamos si me entendieron la idea. Veamos ahora, por ejemplo, qué pasaría si ahora yo quiero calcular, por ejemplo, la integral de esta función. 1 partido por x a la 5. ¿Cómo hacemos ahí para calcular? ¿Cómo hacemos para calcular la integral ahí? Podríamos escribirlo como x elevado a menos 5. Perfecto, ese es el primer paso, escribirlo ahí como está. Yo digo, es muy difícil, tengo problema. Entonces, lo que debo hacer es tratarlo de escribir de la forma x elevado a la n. Entonces, como hay una propiedad de los exponentes que dice que si yo tengo 1 partido por x elevado a un exponente, yo lo puedo escribir como un exponente negativo. Eso es una propiedad que es bastante conocida. Entonces, aquí eso lo puedo escribir como x elevado a la menos 5 de x, ¿ya? Entonces, la propiedad dice que funciona para todo exponente que sea entero. Quiere decir que el exponente puede ser positivo, puede ser negativo. Lo único que no puede ser es menos 1. Y aquí claramente es menos 5. Entonces la fórmula que hemos construido aquí, que la voy a escribir en rojo, pues obviamente que va a funcionar bastante bien ahí, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta ahí? ¿A qué sería igual esa integral? Siguiendo la fórmula. Pues sería x elevado ¿a la qué? A la menos 5, que es el exponente, más ¿quién? ¿Más cuánto? Más 1. Más 1 y divido sobre eso mismo, ¿verdad? Menos 5 más 1. Y, muy importante, agregar la constante. Si usted en un certamen no me agrega la constante, no lo voy a mirar, voy a pasar de largo, porque solo me está dando una sola solución. Y necesito que me dé todas las soluciones. Entonces, es importante agregar la constante al final. Ya, entonces ahora, explícitamente, ¿cuál sería ese resultado? Explícitamente. ¿Cuánto da menos 5 más 1? Menos 4 aquí y aquí menos 4 también. Y eso lo puedo volver a reescribir si yo quiero. Lo puedo dejar hasta ahí, está bien, pero si quiero hacer todavía mucho más formal, lo podría escribir de esta manera. Lo podría escribir como menos 1 partido por 4, x elevado a la 4. Podría escribir de esa manera. Nuevamente volviendo a usar la propiedad, porque si ahora el exponente es negativo, entonces yo puedo bajar la expresión y ahora la escribo con un exponente positivo. Entonces este sería el valor de la integral. Entonces esa es la idea. Esa es la idea. Al menos para estas funciones de la forma x a la n, entonces ya deben saber cómo hacerla. En derivación, bajábamos el exponente y le restábamos 1. Aquí no, aquí es lo contrario. Aquí le vamos a sumar 1 y vamos a dividir por la misma expresión. Entonces, no creo que sea muy difícil eso, ¿ya? Entonces, ¿qué otras variantes pueden haber? Bueno, la otra variante que puede haber es ahora, si nos enfrentamos a un exponente que sea racional, ¿ya? Entonces ahora cambio el n por un q, donde q es un número racional, ¿ya? Lo mismo. Entonces la propiedad también va a valer, va a seguir funcionando bien ahora. Usted sabe que cuando ampliamos a números racionales se nos amplían las posibilidades en el sentido de que vamos a tener muchas más funciones que vamos a poder calcular. Ya, entonces veamos un ejemplo de donde podamos aplicar eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si ahora yo tengo esta expresión? Me piden calcular la integral de la raíz séptima de
x elevado a la 9, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo haría para resolver esa expresión? Bueno, así no es. ¿Sí, dime? Lo transformamos en x elevado a 9 séptimos. Perfecto. Entonces, cuando tenemos radicales hay que tratar de escribirlos de nuevo como exponentes fraccionarios. Recuerden que eso tiene sentido a nivel aritmético, ¿ya? Entonces, x elevado a la 9 séptimos lo puedo reescribir como un exponente fraccionario, como x elevado a la 9 séptimos, ¿ya? De x. Y ahí, cuando ya tengo el exponente, en este caso ese es el q, que aparece aquí en la fórmula. Entonces, el procedimiento es el mismo. ¿Qué es lo que debo hacer entonces? Sumarle 1 al exponente. Entonces, aquí sería x elevado a la 9 séptimos más 1, ¿ya? Y aquí divido por lo mismo. 9 séptimos más 1. ¿Ya? Y la constante, que no se nos puede olvidar, esa constante ya saben que se llama constante de integración. Bien, y resuelvo esas expresiones. Entonces, si aquí resuelvo es 9 séptimos más 7 séptimos, y eso daría 16 séptimos, pero si invierto la fracción es 7 partido 16. ¿Ya? Y aquí quedaría x elevado a la, de nuevo, 9 séptimos más 7 séptimos sería 17, 9 séptimos, 16 séptimos. ¿Ya? Más una constante. Entonces yo lo puedo dejar así, pero si yo quiero ser más formal, lo puedo volver a escribir en forma de radical, de nuevo. Algunos libros se esmeran por tratar de expresar nuevamente en términos de un radical. Entonces esto, ¿cómo lo puedo escribir en términos de radical? A ver. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo quedaría? ¿Dónde queda el 7 y dónde queda el 16? El 7 queda en la raíz y el 16 elevando al x. Perfecto. Entonces x elevado a la 16. ¿Ya? Entonces ya que no es nada del otro mundo. Por ahora. Si me preguntan entre cuál campo es más vasto, si el campo diferencial o el campo integral, yo diría que el cálculo integral es mucho más vasto, tiene muchas más posibilidades, ¿ya? Bien, entonces eso es más o menos la dinámica, ¿ya? Entonces, si yo no estoy seguro de que lo que hice está correcto, entonces yo debo derivar esto y debería justamente obtener exactamente esto, ¿ya? Entonces, si vamos a funciones mucho más complejas, por ejemplo, si voy, por ejemplo, a la función seno, entonces el razonamiento es el mismo. Entonces ahora estoy buscando una función de tal suerte que cuando yo la derive me dé la función seno. ¿Cuál es esa función? ¿Qué función tiene que ser de tal suerte que yo la derive y me dé la función seno? Ustedes saben derivar funciones trigonométricas. Sería menos coseno de x. Menos coseno. Sería menos coseno, porque la derivada de coseno es seno, pero si le agrego el menos, quedaría menos por menos, sería más. Entonces, está bien. ¿Y qué más hace falta ahí? Está correcto así. Más la constante. Más la constante. Debo escribir siempre la constante, ¿ya? En otra. Ahora tengo, por ejemplo, ahora tengo un polinomio, por ejemplo, x elevado a la 3 más 5x. ¿Cómo hago con eso ahí? Esta propiedad solo es válida para x elevado a la q, pero aquí tengo x elevado a la algo más otras cosas, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo hacer? Bueno, yo puedo probar estas propiedades que voy a mostrar aquí, que si tengo la suma de dos funciones dentro de la integral, lo que puedo hacer es partir la integral en dos. En el caso si tengo dos funciones, si tengo tres funciones, entonces puedo partir la integral en tres integrales. Entonces esta integral, esa propiedad la puedo aplicar, y también puedo aplicar esta propiedad, que si tengo una constante, es decir, un número multiplicando por una función, la constante puede salir fuera de la integral. Esas propiedades se llaman propiedades de linealidad de la integral, hacen que la función integral sea
lineal. Y también se aparece un menos, porque en el fondo es como si tuviera -1 multiplicando por la función. ¿Ya? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos que ya mostré. X elevado a la n, x elevado a la r, integral de coseno, integral de secante cuadrado, porque la derivada de tangente es secante cuadrado. ¿Qué más? Esta yo creo que hay un error aquí, no va sin cuadrado, tengo que corregirlo ahora. Derivada de coseno es menos c. Ya, entonces, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, el comentario es este. Si tengo más de una, tengo una constante por una función más otra constante, n funciones y c constante, una combinación lineal, entonces saco la constante y separo cada una de las integrales. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí, en el problema que tenemos aquí. Entonces, lo que voy a hacer es separar las integrales. Entonces, primero separo de esta forma. Entonces, quedaría x a la 3 de x más otra integral, sería 5x de x. Y ahora aplico la propiedad. Dice que si tengo una constante, entonces la constante en este caso que aparece con la función es 5. Entonces esa constante sale fuera de la integral. Yo la puedo sacar fuera. Entonces aquí me quedaría x elevado a la 3 de x más 5 por la integral de x de x. Y ahora sí puedo integrar, porque este tiene la forma x elevado a la n y este también, aunque no aparece. Recuerden que en el fondo esto está elevado a la 1. Uno no lo escribe. Uno debe asumir que el exponente, cuando la variable es x, debe asumir que el exponente es 1. Muy importante eso, porque muchas veces se les olvida. Ya, entonces, ¿cómo quedaría la solución? Si resuelvo la primera integral, ¿cuánto daría? ¿Cuánto da la integral de x a la 3? Ya tienen que estar en este momento bastante prácticos, porque eso se hace incluso mentalmente. ¿Cuánto da? Sería x a la cuarta dividido entre 4 más la constante de integración. Más una constante, que vamos a llamar C1, ¿ya? ¿Y la otra integral cuánto da? Bueno, sería 5, que multiplica ¿a quién? A x al cuadrado dividido entre 2 más c. Perfecto. Entonces, vamos a ver si puedo escribirla. Pues sería x a la 2 partido por 2. Por otra constante que, bueno, voy a llamar C2. Bien, entonces, ¿cuánto daría? La constante 1 con la constante 2 las puedo, constante más constante da constante, ¿ya? Entonces la puedo escribir como una sola C. No es necesario que al final escriba dos constantes. Entonces, ¿cuál sería la solución entonces? Sería x elevado a la 4 partido por 4 más, ¿cuánto? 5 medios. 5 medios porque recuerden que el 5 distribuye elevado a la 2 más una constante, ¿ya? Donde esa constante C es 1 más C2, pero bueno, eso no importa, es para que ustedes vean que en el fondo, al final cuando usted resuelva, debe quedar una sola constante, no es necesario que usted, entonces la solución para esa integral sería esta. Esta es la solución, ¿ya? Entonces es la dinámica, ¿ya? Si tienen suma de más de una función ahí, entonces lo que tienen que hacer es separar las integrales e integrando cada función por aparte, ¿ya? Entonces ahora, si tenemos, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, 5 elevado a la x elevado a la menos 3 más seno de x más, por ejemplo, raíz cuadrada, raíz quinta de x. ¿Cómo hacemos ahí entonces? ¿Cómo haría el asunto ahí? Profesor, disculpe, me quedó una ¿Sí? duda arriba. Dime. Es cierto, hay un 5 paréntesis x cuadrado más 2 más la constante 2. Ujú. ¿Por qué la constante 2 no queda multiplicada por 5? Ya, sí, aquí falta 5. Pero eso no es relevante. En realidad, al final, vamos a escribir la solución de esta forma, ¿ya? Ay, Y bueno, ¿y por qué eso es cierto? Recuerden la propiedad de los números reales. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el primer axioma de los números reales? El primer axioma establece conmutatividad. La propiedad clausurativa establece que dados dos números reales,
la suma de dos números reales es un número real. Y también, tanto para la suma como para el producto, suma de dos números reales es real y multiplicación de dos números reales es real. Entonces aquí tengo 5 por un número real es real. Y esto por más otro número real es real. Y ese real lo por simplificar escribir una sola constante. Sí, es cierto, aquí faltaba el 5. Ya, pero al final la solución es esta, ¿ya? X a la 4 partido por 4 más 5 medio X2 más C. Muy importante eso. Ya, entonces vamos aquí. ¿Cómo quedaría el asunto? Aquí, rápidamente. ¿En cuántas integrales quedaría dividido eso? Voy a aplicarlo directamente. ¿Cómo quedaría? 5 X elevado a la menos 3 más, ¿qué más? Integral de seno de X de X. Perfecto. Seno de X más. Integral de X elevado a un quinto de X. Perfecto. Perfecto. X elevado a un quinto. Listo. Y ahora resuelvo cada una de las integrales, ¿verdad? Y bueno, ya ustedes saben cómo se hace. Entonces, primero, ¿cuánto da? 5 que multiplica ¿quién? X a la menos 4 sobre... X a la menos 4, muy bien. Que elevado a la menos 4, menos 4. Más, voy a escribir C1, C2, C3, ya ustedes saben que al final voy a escribir una sola constante, ¿ya? ¿Cuánto es la integral de seno? Menos coseno de X. Muy bien, entonces aquí menos coseno de X, ¿ya? Más, la última. X elevado a la cuánto. Recuerden que el 1 puede escribirse como 5 quintos. Entonces 5 quintos más un quinto, ¿cuánto da? 6 quintos. 6 quintos, ¿ya? Y divido por lo mismo. 6 quintos, ¿y qué más hace falta? La constante. La constante, bien. Desarrollo eso, ¿cuánto daría? Lo escribo de forma más formal, 5 cuartos. A ver, ¿ahí alguien escribió algo? 3 más 1. Sí, aquí hay un error. Menos 3 más 1. Recuerden que estamos sumando. Es menos 2 aquí. Hay que ser cuidadosos con eso. Ya, recuerden que estamos sumando una cantidad negativa con... Aquí en la fórmula el 1 es positivo, entonces hay que ser cuidadosos con eso. Ya, entonces quedaría 5 medios menos 5 medios de... Esto lo puedo reescribir como... Si no hemos aprendido a sumar fraccionarios, yo creo que este es el momento de hacerlo. Bueno, y si no saben, pues bueno, es entendible. Hay gente que llega a la universidad y aún no sabe sumar fracciones. Hay gente que le pasa esas cosas, pero yo no voy a juzgar a nadie por eso, pero hay que buscar algún mecanismo de aprender ese tipo de cosas que quizás no aprendemos bien en la escuela, ¿ya? O sea, aquí sería 5 y aquí 6, ¿ya? Y aquí la fracción, recuerden que aquí es como si estuviera un 1 imaginario que hace que se invierta la fracción aquí. Y entonces aquí quedaría 5 sextos, ¿ya? Y esa sería la solución, ¿ya? Pues esa sería la solución. Menos 5 medios de 1 partido por X a la 2 menos coseno de X más, ahí dijeron, yo no sé dividir con dos cifras. Es que la gente confunde dos cosas. Una cosa es las operaciones aritméticas y otra cosa es que tú seas buen matemático. Son dos cosas totalmente diferentes y una cosa no implica la otra. Hay gente que incluso tiene, no sé, un doctorado, 2 doctorados, 4 postdoctorados y no sabe dividir por dos cifras. Y eso no quiere decir que sean malos científicos. Ya porque se han ocupado de otras cosas más complicadas y han olvidado quizás lo básico. Pero bueno, son cosas que en algún momento la vida te pasa factura. Ya tienes entonces que buscar algún mecanismo que te permita... a uno siempre lo bloquean los profesores, las técnicas que quizás usaban los profesores para enseñar la división no eran las más adecuadas. Por lo menos en mi época, el método que usaban era una regla forrada con cinta y
Y si alguien no se sabía una tabla y le preguntaban, uno tenía que poner la mano y le metían un reglazo. Esos eran los métodos de antes. Era la política sicarial de la letra entra con sangre. Pero bueno, ya ustedes saben que en estos tiempos ya han habido más otro tipo de los psicólogos entonces empezaron a decir que la gente se traumaba y todo se cuenta y bueno, todas las cosas cambiaron y si bien ahora no, la gente no está sometida a esas cosas, pues ahora tiene mucha más libertad de aprender con la tecnología, por lo menos los asiáticos tienen otra manera de hacer división por dos cifras, incluso extraer raíces cuadradas manualmente, diferente a lo que usualmente uno le enseña en Latinoamérica y es bastante atractivo. Incluso también en la India también hay otros métodos también, ¿verdad? Bien, entonces, volviendo a lo que nos ocupa, entonces ya saben entonces cómo integrar al menos este tipo de funciones que son elementales, funciones para las cuales uno conoce su derivada. Entonces, a partir de las funciones que uno conoce de la derivada, uno puede plantear integrales, ¿ya? Entonces, ya saben, usar de forma correcta esas dos propiedades de linealidad, ya de que si hay una constante, puede salir fuera la integral y si hay varias funciones ahí sumando, yo divido la integral en varias integrales y voy resolviendo de a una hasta que las resuelva todas. Entonces, como caso particular, si tenemos un polinomio de grado n, entonces lo mismo, cada uno de los coeficientes del polinomio van saliendo fuera, como en el ejercicio que mostramos, y después voy resolviendo integral por integral. Esta equivale a n más 1 partido por n más 1, esta le sumo 1, se cancela 1 con menos 1 y queda solo el n partido por n, y así, ¿verdad? Y al final la constante. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos interesa el día de hoy, chicos? Sucede que hay funciones que aparecen, por ejemplo, de este estilo, sobre las cuales uno no tiene idea de cómo hacer. ¿Ya? Y uno las ve y uno dice, pero ¿cómo puedo resolver esa función con esa integral? Por ejemplo, x elevado a la 4 más 2x, por ejemplo, más 1 elevado a la 7, a la 8, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, 4x a la 3 más 2. Entonces, ahí tenemos dos caminos. Para ese integral tenemos dos caminos. Uno va a ser más largo y uno va a ser más corto. La idea es usar el más corto. ¿Cuál sería el primer camino que podemos usar? La primera estrategia que se nos podría ocurrir. Ahí no puedo derechamente separar las integrales. ¿Sí, dime? La variable. ¿Cómo? O sea, al que está elevado a 8, ponerle un número, o sea, un X, como un... Ya, pero sí, eso puede ser, pero hay otro camino que es mucho más largo, que también hay que considerarlo. ¿Cuál es? Calcular esa expresión y multiplicar todo. Exacto. ¿Recuerdan el teorema del binomio de Newton? Entonces, un camino sería tomar esta expresión que está aquí y hacer la expansión. ¿Ya? Y una vez que tenga la expansión, que va a ser larga, porque si es grado 8, ustedes saben que van a quedar cualquier cantidad de términos aquí. Y después multiplicarlo por toda esta expresión. Y después integrar término a término. Y bueno, y ahí me voy a tardar como 2 horas y no es la idea. Entonces, para este tipo de problemas, uno tiene que ser bastante observativo. En el sentido de que uno puede identificar en algunas integrales, si uno logra identificar estas dos cosas, si uno ve que en una integral hay un producto, ¿verdad? Y hay funciones que están compuestas. Si yo logro identificar que uno de los términos es derivada del otro, o al menos, bueno, aquí voy a corregir, aquí voy a hacer una corrección, que es 2, para que tenga sentido el problema que les voy a mostrar. Entonces uno tiene que ser observativo. Por ejemplo, si yo observo x elevado a la 4 más 2x más 1, ¿qué pasa si yo hago la derivada de esa función que está ahí? ¿Cuánto me daría? La de al lado. La de al lado justamente. Entonces, si en una integral yo observo ese comportamiento, entonces voy a usar este método que se llama método de cambio de variable. Y este método me va a permitir simplificar esta integral que está aquí horrible en una de estas integrales que ya conocemos que es más simple. ¿Ya? Va a quedar algo de esta forma que ya yo sé cómo hacerla. Lo único es que me va a quedar con una nueva variable.
¿ya? Pero voy a poder resolverla de manera mucho más sencilla. Entonces, ustedes saben que da lo mismo resolver un problema con peras que con manzanas. El resultado va a ser exactamente igual, ¿verdad? Si hago una suma con manzanas, el resultado me va a dar manzana, pero si considero la misma cantidad de peras, al final la respuesta va a ser la misma cantidad, solo que va a estar en términos de otra fruta, pero en el fondo es lo mismo. Entonces, ese método consiste en asignar una nueva variable y esa variable va a permitir simplificar las cosas. Entonces, generalmente uno coge la letra U, pero usted puede escoger la que usted quiera, si a usted le gusta la Z, la W, la M, no sé, la letra que a usted le recuerde a algo que en una fecha importante, el nombre de su polola, su pololo, lo que usted quiera, pero que usted puede escoger la variable que usted quiera. Ya en este caso, la mayoría de los textos usan la variable U, ¿ya? Usted puede coger la que usted quiera. Entonces, si cogemos la variable U, entonces lo que voy a hacer es calcular la derivada, que ya yo sé. Aquí de U, ¿ya? Y del lado derecho, ¿cuánto va la derivada? Y ya sabemos, ¿verdad? 4x elevado a la 3 más 2, y aquí escribo de x. ¿Ya? Entonces quiere decir que donde aparezca U, donde aparezca x a la 4 más 2x más 1 en el problema, voy a cambiarlo por U. Y donde aparezca 4x a la 3 y aparezca el diferencial, lo voy a cambiar por el de U. ¿Ya? Esa es la mecánica. Ya, entonces mira, aquí aparecen los dos elementos justamente. Lo que está en rojo, bueno, el 8 no lo voy a quitar de ahí porque el 8 no hace parte de esas cosas ahí. El 8 lo dejé en negro porque no pertenece a nada de eso ahí. ¿Ya? La U, no, a mí no me recuerda a nadie en especial, sino que la mayoría de los textos lo usan, entonces es mucho más fácil para mí siempre. Desde que soy estudiante, desde que estaba haciendo allá la licenciatura, siempre usaba la U porque mis profesores usaban la U, pero hay gente, ustedes saben, que tienen ciertos problemas y se les facilita mucho más recordar otro tipo de letras. Hay gente que usa la Z, la A, no sé. Ya, entonces, esta integral ahora la puedo escribir como una integral más simple. Entonces, mira cómo va a quedar el asunto ahora. Va a quedar integral de todo esto que está en rojo, pero ya yo convení que no voy a usar todo eso, sino que voy a usar U, pero ahí aparece todo elevado a la 8. Entonces, U elevado a la 8. Y todo lo que está en verde, 4x a la 3 más 2x, por el diferencial lo voy a cambiar por DU. Y mira, voy la. Quedó transformado en una integral como las que están aquí. X elevado a la Q, salvo que ahora no me aparece la variable X, sino la variable U. Entonces, a mí me da igual si aparece U, si aparece Z. Lo importante es que aparezca esta estructura. Bien, entonces ya nos queda una integral más simple. Y entonces, ¿cuánto da esa integral? Ya que ya ustedes saben hacerla. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto da esa integral? U elevado a la 9 parte 9. U elevado a la 9 partido por 9. Pues esa es la idea de todo este asunto, más la constante. Ya, muy importante esto. Si yo lo dejo hasta ahí, estaría cometiendo un grave error. ¿Por qué estaría cometiendo un grave error? A pesar de que hice todas las cuentas bien. Porque las funciones que yo estaba considerando al principio estaban en términos de X. Entonces, al final, cuando yo calcule la respuesta, todo debo volver a expresarlo nuevamente en términos de la variable X. No puedo quedarme con las variables nuevas, ¿ya? Entonces, ahora me regreso de nuevo. La variable U la vuelvo a escribir como era en principio. ¿Y cómo era ella en principio? ¿Quién era U en principio? Antes de yo hacer todo ese cambio y todas esas cosas para facilitar la vida. ¿Quién era el U? X a la cuarta más 2x X a la 4, muy bien, más 2x más 1. Todo elevado a la 9 partido por 9. Listo. Más la constante. Y listo. Esa sería la solución. Entonces, un problema que era muy complicado, lo llevamos a un escenario en el que es mucho más práctico para nosotros. No siempre es posible eso. A veces no aparece exactamente la derivada. A veces aparece 2 veces la derivada, 3 veces. Ya, entonces a veces hay que jugar
hay que hacer algunas cosas. Entonces, por ejemplo, veamos un modelo bien similar, pero en el que no aparece exactamente la derivada. Por ejemplo, pensemos en este, 4x a la 3 más 2x a la 2 más 9, por ejemplo. Ya, por ejemplo. Vamos a hacerlo mejor así. Así. Es más interesante. Entonces miremos ese. Pero aquí hace falta algo. Ahora sí. Vamos a cambiarle aquí el exponente. Pongámosle, no sé, 4. Bien, ¿cómo hacemos ahí? ¿Cómo hacemos ahí, entonces? ¿Qué deberíamos hacer para resolver eso? ¿Quién me ayuda ahí? Aquí, ¿quién escojo como variable ahí? ¿Se fueron? No, Pues están pensando. habría que escoger el primer término. Sí, No me sí, equivoco. siempre uno se enfoca en la variable que aparece función compuesta, siempre hay que enfocarse en eso ya, y tratar de que aparezca de alguna manera la derivada. Entonces vamos a hacer una escogencia similar, pero aquí va a cambiar un poquitín en algún aspecto, ya les voy a decir, se van a dar cuenta en cuál va a ser la diferencia respecto al modelo anterior. Entonces aquí hago lo mismo, trato de asumir que este sea como... ya lo voy a escribir así. Vamos a cambiar la letra para variar un poco. Vamos a tomar un P mayúscula. ¿En cuánto haría de P? Y cogí P por mí. Ya, entonces, ¿cuánto haría de P? Ahí. 12x cuadrado, 12x cuadrado, ya. 4x más 4x. Más, más 4x. 4x. A ver si fue que escribir el problema mal. Este es el problema, ¿verdad? Yo creo que le escribí mal. Aquí me faltó. Me faltó aquí. Aquí me faltó la X. Ahora sí el problema está bien escrito. Lo he escrito mal desde el principio. Es un problema que estoy pensando, por supuesto. No estoy cogiendo ningún problema los que está allá en los ejercicios. Ya. Entonces, si escojo P este y calculo de P, me da 12x elevado a la 2 más 4. Ya, entonces, ¿qué relación hay entre este y este? ¿Qué relación hay? Se puede factorizar por 4 y Se puede sale. factorizar por 4. Eso es lo interesante. Entonces, a veces no aparece exactamente la derivada, a veces aparece 4 veces la derivada o 4 veces algo. Entonces yo debo jugar con esas cosas. Entonces 4 que multiplica a 3x a la 2 más x. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Aquí solamente me aparece 3x a la 2, x por dx, no me aparece 4. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese 4? Puedo multiplicar por un cuarto en ambos lados, ¿ya? ¿Y cómo quedaría entonces el asunto? Quedaría de la siguiente manera. Quedaría dp partido por 4. O como dicen ustedes, el 4 se echa para allá, pero ya ustedes saben que en el fondo multiplica por un cuarto en ambos lados. Entonces lo que está en verde lo voy a cambiar por la derivada de p respecto a la derivada de p partido por 4. Y el p lo voy a cambiar por 4x a la 3 más 2x a la 2 más 9 lo voy a cambiar por p. Entonces esta integral, ¿cómo quedaría ahora? ¿Quién me puede decir cómo quedaría? Ya es solo reemplazar, porque ahora sí ya tengo explícitamente lo que necesito. ¿Cómo quedaría entonces? P elevado a 4. P elevado a la 4, muy bien. De P partido 4. De P partido por 4. Bien, ¿y qué me dice la regla de integración respecto a una constante? Porque hay una constante que es un cuarto que está ahí.
Recuerden que el 1 no aparece, pero está ahí, entonces es un cuarto. Entonces, ¿qué puedo hacer con ese un cuarto? Lo puedo Sacarla sacar fuera de la integral. Perfecto. Fuera de la integral. Y entonces ahora me queda una integral que ya yo conozco. Me queda la integral de p elevado a la 4 de p. ¿Ya? ¿Y esa integral cuánto da? Aquí me quedaría un cuarto. Todo funciona bien ahí. Y aquí como que me quedaría. ¿Cuánto da la integral de p a la 4 de p? ¿Cuánto daría? P a la 5 partido 5. P a la 5 partido por 5. Entonces eso no tiene pérdida. No es nada del otro mundo, ¿verdad? Todo eso más la constante. Y listo, ahí termina el ejercicio. Termina. ¿Sí? ¿Termina el ejercicio ahí? No, ¿Por qué? hay que dejarla en términos de X. Todo tiene que estar en términos de X. Bien, muy bien. Eso no se nos puede olvidar. Si no lo hacemos, entonces de nada sirve que hayamos hecho bien el cambio de variable y que hayamos hecho todo bien elegante. Porque entonces no vamos a estar en el fondo resolviendo la situación, sino que vamos a estar resolviendo la situación. Ya, entonces, ¿quién era P antes? Creo que voy a tener que reescribir todo de nuevo. ¿Quién era P entonces? ¿Cómo quedaría entonces la solución final de la integral? Quedaría 1 partido por 20. ¿Multiplica quién? ¿Quién era P antes? 4x al cubo más 2x al Perfecto. cuadrado. 4x al cubo más 2x a la 2 más 9, todo elevado a la 5 a la constante. Y esa sería la solución. ¿Ya? Y si yo derivo esto, me voy a dar cuenta que da justamente, me debería dar justamente lo que está allá. Mira, y aquí puedo aplicar la regla de la cadena, mira. Lo interno, ¿cuánto daría? 12, 4, y simplifico con el 20 y me daría 3x a la 2 más x. Y lo externo sería como tener un u elevado a la 5, bajo el 5, y el 5 se cancela con el 5 de abajo, y queda 4x a la 3 más 2x a la 2 elevado a la 4, y es justamente esto. Entonces, está bien. Una manera de verificar que la integral está correcta. Pero si yo hice todos los pasos bien, no es necesario verificar. Pero si por alguna razón usted no está seguro en un certamen de si la integral que usted hizo está bien, usted puede probar que la cosa la hizo bien, derivando la respuesta, y debería dar exactamente lo mismo que está acá. Si le da un cuarto o alguna constante, entonces quiere decir que algo no hizo bien, o que se omitió alguna de las constantes, o omitió algo en el cambio de variable. Entonces, esto se llama cambio de variable, o en algunos textos como este que yo escribí, vamos a llamarlo integración por sustitución. ¿Ya? Entonces ya aparece la demostración de cómo se hace, de cómo se justifica el hecho de que esa integral pueda escribirse así. Entonces mira, aquí hay una función compuesta y aquí aparece su derivada. Entonces eso sale prácticamente de la regla de la cadena. Esta es la regla de la cadena, ¿ya? Derivada de g compuesta de f, saben que la derivada de lo externo por lo interno. Pero teniendo en cuenta que son funciones que son integrables por hipótesis, entonces en este caso, ahora invierto los papeles. Si la derivada de g mayúscula por f es esta, entonces por supuesto que la integral de esta tiene que ser la g mayúscula, más, por supuesto, una constante. Entonces la demostración no es difícil en ese sentido. Entonces aquí ya está demostrada, entonces podemos usarla con facilidad. Entonces ya sabe, usted cuando tenga integrales de productos y de cosas así que usted a simple vista no pueda calcular integral, debe buscar que una sea derivada de la otra. Y ahí aplica entonces el método de sustitución. ¿Por qué no puedo escoger el u3x a la 2 como 3x? Porque es imposible que yo derive eso y me dé un exponente más grande. Ahí yo tengo que ponerle sentido común a la cosa. Entonces yo voy siempre a los exponentes más grandes, ¿ya? Y eso van a ser mis posibles candidatos al U. Y entender que no siempre los ejercicios van a ser sencillos en el sentido de que me va a aparecer exactamente la derivada. Entonces siempre me puede aparecer 2 veces, 3 veces, y ahí yo tengo entonces que jugar
aquí con los diferenciales y quedarme solo con lo que me conviene, que en este caso es la parte que está en verde, que es lo que a mí me interesa, buscar una equivalencia en términos de el diferencial de P. ¿Ya? Entonces eso fue esto es lo que corresponde tratar el día de hoy, la integración por sustitución. Entonces hay varios ejercicios, por ejemplo como este, x por raíz cuadrada de x a la 2 menos 1, entonces aquí puedo hacer el cambio de variable u igual a x a la 2, entonces si despejo los diferenciales ahí, como lo estaba haciendo allá, me quedaría un medio de u por raíz de u. Y ustedes saben que la raíz cuadrada de u la puedo escribir como u elevado a un medio, ¿verdad? Y entonces ahí puedo hacer integración y obtendría entonces la respuesta, ¿ya? Para esta, por ejemplo, coseno elevado a la 6 tangente, ustedes van a decir, ay, pero ¿y cómo lo hago? Porque si ahí claramente coseno no es nada de tangente y tangente no es nada de coseno. Sencillo. Reemplacen el tangente por seno partido por coseno. Entonces, si reemplazan tangente por seno partido por coseno, se cancela un coseno de abajo con un coseno de arriba y queda coseno a la 5. ¿Verdad? Aquí me faltó el x. Y multiplicado por seno, y entonces ahí sí yo puedo hacer el u igual a coseno teniendo en cuenta que la derivada de seno es coseno, y simplemente quedaría menos integral de u elevado a la 5, y ya esta integral ya ustedes pueden resolverla, sería menos u elevado a la 6 partido por 6, y después me regreso nuevamente al espacio en el que estaba, que era en x, cambio nuevamente el u por coseno, y esta sería la solución. Ya. Entonces es muy importante que ustedes puedan practicar, buscar problemas, al menos de los listados que están ahí, que se resuelven por sustitución. Lo importante es tener una escogencia efectiva de la variable que vamos a hacer el cambio, y sobre todo relacionar correctamente los diferenciales, que a veces no es solo hacer la sustitución y ya, sino que toca hacer como hicimos aquí, jugar un poco con estos diferenciales hasta lograr despejar lo que queremos. Ya, muchas veces puede quedar dp partido por 4, otras veces puede quedar 2 veces dp, depende cómo estén la disposición de las funciones que aparezcan allí en términos de funciones compuestas. Entonces, muy importante eso. Ya, entonces, dentro de las cosas que esto en relación a la clase anterior, que yo quería hacer un repaso en general sobre cómo integrar algunas funciones y el método de sustitución o cambio de variable, que en fondo es lo mismo. Y entonces lo que en realidad corresponde el día de hoy es ver qué pasa con funciones cuando tenemos integrales en las cuales aparecen funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces primero vamos a ver qué pasa con funciones que están derechamente relacionadas con funciones logarítmicas. Entonces, acá nosotros, si recuerdan, dentro de las integrales más importantes, estábamos descartando una posibilidad, recuerden. Aquí, x elevado a la n, aquí el n podía ser cualquier entero excepto el menos 1. ¿Ya? Pero entonces, fíjense acá. Aquí, para esta integral que vamos a trabajar, que fue la que excluimos acá, porque aquí la excluimos derechamente, aquí la estamos considerando. Entonces, cuando el exponente de x elevado a la n sea x elevado a la menos 1, que es justamente esto, entonces esta integral se va a comportar diferente a todas estas que están aquí. Ojo, es la única que se comporta, todas las demás se comportan como esta. Sumo el exponente y lo divido por esto, x elevado a la 3, x elevado a la menos 1, a la menos 3, a la menos 20, a la menos 100, cualquier cantidad negativa o positiva, excepto el menos 1. ¿Ya? Entonces, cuando es menos 1, entonces esa da justamente logaritmo de valor absoluto de x más una constante. Muy importante eso. ¿Y eso de dónde viene? Bueno, viene de que la función h de x, si la consideramos como logaritmo de valor absoluto, definida de esta manera como logaritmo de x si x es positiva y menos logaritmo de x si x es negativa. Para ambos casos, se tiene que, cuando yo calculo la derivada de estas funciones, me da siempre 1 partido por x. Y eso, ustedes saben que es equivalente a decir, si la derivada de h' es 1 partido por x,
Entonces es equivalente a decir que la integral de 1 partido por x es logaritmo de valor absoluto de x más una constante. Entonces, esta integral tiene sentido, ustedes saben que para todos los números reales, excepto el 0, porque saben que 1 partido por 0 no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, de ahí se deduce, de esta propiedad que está aquí, se deduce otra integral que es bien importante, que aquí parece que voy a tener que reescribirla porque aquí parece que me comí la integral. Déjenme un segundo y la reescribo, porque es bien importante. Yo creo que voy a tener que corregirla también allá, de hecho, porque es un error que de pronto pueden malinterpretar ustedes ahí. Ya, entonces voy a irme acá. Estamos en integración exponencial aquí. Vamos a cambiarlo aquí. Slice integral. Ya, esto es lo que nos falta ahí. Listo, ahora sí. Sí, entonces, esa propiedad de la integral de x elevado a la menos 1, o que es lo mismo que la integral de x elevado a la 1 partido por n, se puede generalizar a través de esta integral. Cuando tengamos una situación en la cual tenga una función fraccionaria y abajo me aparezca la función y en la parte del numerador me aparezca la derivada justamente de esa función, entonces yo puedo recurrir a un cambio variable, como estábamos haciendo allá. Cambio el u por abajo y arriba sería el de u y queda 1 partido por u. Y eso, en el fondo, sería esta misma integral que está aquí, que es logaritmo de valor absoluto de u, y después me regreso. El u sería f de x, entonces cuando tenga que la función aparece abajo y arriba aparece la derivada en una fracción, en una función cociente en el integrando, entonces la respuesta para esa integral va a ser logaritmo de valor absoluto de la función. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, la integral de 2x partido por x a la 2 más 1. Entonces yo puedo hacer cambio de variable, puedo hacer u lo que está abajo y me doy cuenta que lo de arriba es exactamente 2x de x, el de u. Entonces de u es 2x de x, entonces lo de arriba prácticamente se convierte en du y abajo pues se convierte en el u. Entonces la integral quedaría integral de 1 partido por u, de u, y entonces eso es u elevado a la menos 1, que es el único que está excluido de allá y que es logaritmo, la respuesta. Entonces eso sería logaritmo de valor absoluto de u más la constante, pero ya saben que hasta aquí no puedo quedarme, debo nuevamente regresar a la variable original, que en este caso es x, entonces me quedaría expresado como logaritmo de valor absoluto de x a la 2 más 1 más la constante, y esa sería entonces la solución. Entonces tenemos dos casos importantes, cuando tenemos x elevado a la n y el n no es diferente a menos 1, y cuando es menos 1, entonces la respuesta a esa integral es la función logaritmo de valor absoluto de x. Muy importante eso. No vaya a usted a coger, por ejemplo, a querer integrar x a la menos 1 como las demás, porque entonces le va a quedar x elevado a la 0 partido por 0, y eso usted sabe que no tiene sentido. Entonces es muy importante diferenciar estos dos casos. Esta, por ejemplo, integral de tangente, si usted la ve en principio, usted diría, bueno, no tiene ninguna relación, ahí no puedo ver ninguna función en términos de la otra, pero si lo expresa como seno partido por coseno, entonces ahí usted podría tomar el de abajo como u, teniendo en cuenta que la derivada de coseno es menos seno, y entonces ahí podría aparecer un menos eventualmente. Entonces hacemos u igual a coseno, derivo aquí de u y aquí menos seno, pero como a mí me interesa es seno, entonces este menos lo puedo echar para acá o multiplicar en ambos lados por menos 1, y quedaría que menos de u es seno de x por x, entonces cambio el coseno por u y cambio el seno de x por el diferencial, lo cambio todito por menos de u. Y me quedaría entonces expresado ahora de esta forma, menos, porque menos sale fuera, la integral, y esta integral es la integral del logaritmo de valor absoluto de u, y por supuesto me regreso de nuevo a la variable original, que en este caso era
coseno. Y aquí hay algo interesante que puedo aplicar. Recuerden que el coseno lo puedo reescribir como 1 partido por secante, ¿ya? Y hay una propiedad que relaciona el logaritmo de los cocientes como la resta de los logaritmos, ¿verdad? Entonces quedaría logaritmo de 1 menos logaritmo de secante. El logaritmo de 1 es 0, el logaritmo de secante es, queda indicado que haría menos por menos logaritmo del secante, queda menos por menos, y eso daría positivo y queda simplemente logaritmo secante. Pero si usted lo deja hasta aquí, hasta esta parte está bien, ¿ya? No es necesario que lo reescriba en términos de secante ni nada de eso, ¿ya? Muy importante es, solo si usted quiere o solo si es necesario al final expresar todo en términos de secante, pero en este caso, pues, a veces algunos textos son muy caprichosos en el sentido de que quieren como llegar hasta las últimas consecuencias en todos los aspectos. Para mí es suficiente con que usted no se quede ahí viviendo en el mundo del azul, sino que regrese nuevamente al espacio original donde estaba. Es importante eso. Y eso a veces a muchas personas les pasa en la vida real, ¿verdad? Se van a otro planeta y no quedan ahí y les cuesta un poco nuevamente volver a la realidad. Entonces aquí es lo mismo, aquí no podemos olvidarnos de eso. ¿Ya? Entonces eso es un método que generalmente ha sido extendido a otro tipo de problemas en matemáticas. Generalmente hay problemas, por ejemplo, de ecuaciones diferenciales parciales, que son ecuaciones que ya les había dicho que modelan algunos fenómenos físicos. Entonces ahí, por ejemplo, hay un problema que no se puede resolver. Entonces lo que los matemáticos hacen es tomar ese problema, mandarlo a un espacio donde en ese espacio la cosa sea más fácil, allá en ese espacio donde las cosas son más sencillas, lo resuelven, y una vez que lo resuelven lo vuelven a dar de nuevo al espacio original. Eso es una técnica que se usa mucho en el análisis matemático, ¿ya? Entonces aquí se usa fuertemente aquí en el cálculo integral y se llama cambio de variable o método de sustitución. Bien, este, por ejemplo, que es interesante, la integral de secante. Este es un ejercicio que es clásico y que deben aprender cómo se hace. A simple vista, pues bueno, no se ve que ella sea derivada de alguien. Entonces lo que uno hace es amplificar, multiplica y divide por una expresión que es secante de x más tangente de x en ambos lados. O sea, es como si multiplicáramos por 1 en el fondo, que saben que no altera la igualdad, y hacemos un cambio de variable, tomamos lo de abajo, secante más tangente, y nos damos cuenta que cuando derivamos secante, tangente, secante cuadrado, y cuando derivamos secante, secante por tangente, y es justamente lo que está arriba, secante que multiplica a secante más tangente, y entonces al final esa integral se va a reducir a 1 partido por u, por du, y eso ya saben que se resuelve como logaritmo de valor absoluto de u más la constante, y ya saben, no me quedo en ese espacio, me regreso a la realidad de nuevo, que es el término de la variable x, y obtendría esto. Y muy importante, la constante. Entonces la integral de secante es logaritmo natural de secante más tangente. Es una integral que es bien importante, que al menos deben saber cómo se hace, porque puede ser que sea un ejercicio típico de certamen. Y bueno, ya aquí está hecho, pero usted debería estar en la capacidad de al menos replicarlo o saber cómo se hace, ¿ya? Bueno, entonces ahora vamos a recordar un poco funciones que son exponenciales. Pero recuerden que habíamos visto derivadas de funciones exponenciales, en particular la función exponencial natural, donde la base es la constante de Euler, que es 2,7, 18, 28, punto suspensivo, ¿verdad? Entonces recuerden que la derivada de esa es la misma, es la única derivada que tiene infinitas, es infinitamente diferenciable y siempre da la misma función. La derivada de la exponencial de x natural da la misma, ¿ya? Y en general, si consideramos una función exponencial elevada a otra función, uno puede aplicar regla de la cadena, la derivada de lo interno, que sería la derivada de f, es decir, f', por la derivada de lo externo, que sería la derivada de e elevado a la u, que ya sabemos que da lo mismo, e elevado a la u, y nuevamente regreso al espacio que era en términos de x, entonces queda que la derivada de esta función, e elevado a la una función, es la misma función elevada a la f por su derivada, ¿ya?
Y entonces si la derivada de esta función es justamente esta, entonces yo puedo ahora razonar de forma inversa y decir que entonces la integral de esta función que está acá debe ser justamente la exponencial de f. Y es justamente lo que tengo aquí abajo. En el fondo, como es un cambio variable, lo que se hace, ¿ya? Porque aquí sería u y aquí de u, en el fondo todo esto es de u, y la respuesta sería e elevado a la u, pero el u es f de x. Entonces, cuando tenga funciones exponenciales, e elevado a una función y aparezca también la derivada, entonces en el fondo la respuesta va a ser la función exponencial elevada a la función original. Entonces, por ejemplo, aquí, x elevado a la exponencial de x a la 2. ¿Quién sería el u ahí adecuado? ¿Quién es u? ¿Quién sería el u adecuado ahí? X elevado a la 2. Me dijo, creo que Romeo. Ya, ¿y el de u cuánto da? ¿El de u cuánto daría? Si el u es x a la 2, el de u sería 2x por dx. Y ahí, aquí estaba explícitamente. Pero ya saben que a mí no me interesa 2x de x, sino que me interesa solamente x y de x. Entonces ese 2 lo quito de ahí. Multiplico por un medio en ambos lados y me queda que un medio de u es x por dx y reemplazo. Y entonces la integral me quedaría un medio de integral de e elevado a la u. Ya ustedes saben que esa es la única integral y es la única función que cuando yo derivo o integro me da la misma función. Es la única función que existe con esas características. ¿Ya? Entonces me daría lo mismo. La integral de esa es la misma. E elevado a la u. Y el 1 medio, el 1 medio. Y ya saben que me regreso nuevamente al espacio original que estaba en términos de x. Y me quedaría un medio de exponencial de x a la 2 más la constante. Entonces esta es la función de tal suerte que cuando la derive me da esto. Y si yo quiero probar que es cierto, ¿cuánto sería la derivada de ex a la 2? Derivo lo interno, que sería 2x, se cancela el 2 con el 2 y me queda solo el x que está aquí, y por la derivada de lo externo, que sería e elevado a la u, que es e elevado a la u, y sería e elevado a la x a la 2. Y es justamente lo que está aquí, entonces funciona muy bien. Otro ejemplo, por ejemplo, exponencial de x por raíz cuadrada de 1 menos x a la 2. Entonces aquí puedo tomar lo que está internamente y tomarlo como el u, o como la p, o como la letra que usted quiera. Derivo, ¿verdad? Obtengo esto. Pero como aquí aparece solamente exponencial, no me interesa ese menos que está ahí, entonces multiplico por menos 1 en ambos lados, y me queda que menos de u es exponencial por dx. Reemplazo nuevamente aquí, y ahora me queda una función en términos de u, y eso es lo mismo que u elevado a 1 medio, sumo el 1, que sería 3 medios, y divido por 3 medios, que al invertirse la fracción sería 2 tercios, y lo más importante, regresarme de nuevo al espacio original, que está en términos de x, entonces cambio el u por 1 menos x, y ahí sería la solución. Usted sabe que el 2, cuando aparece en un radical, sabe que no se escribe, ¿ya? Igual que cuando tenemos un exponente igual a 1. ¿Ya? Entonces eso sería para exponencial natural. ¿Ya? Y ahora para exponencial y logaritmo generales, que ya ustedes saben que tenemos una base diferente. Ya no tenemos e, sino que tenemos un a, que puede ser 5, 20, siempre que sea positivo. Entonces uno puede usar esta propiedad para reescribirlo en términos del exponencial, ¿ya? Y eso puede, de alguna manera, facilitar las cosas. Entonces, si uno calcula la derivada de a elevado a la x, uno puede aplicar regla de la cadena, ¿verdad? Uno puede aplicar regla de la cadena y va a concluir que es la misma función a elevado a la x por el logaritmo de la base. Esa sería la derivada. Entonces, uno puede pensar lo contrario para la integral. Uno puede, bueno, aunque aquí en realidad hacemos un análisis de cómo se comporta la curva, pero bueno, esto no es tan relevante porque ya ustedes saben que cuando
el A es positivo es creciente y cuando el A es negativo es creciente, pero en esta otra dirección, cuando se considera entre 0 y 1, entonces esta parte no es tan interesante, me interesa llegar a la integral. Esto es lo que me interesa. Entonces, como la derivada de a elevado a la x es justamente el logaritmo de a por x, entonces, por consecuencia, la integral de esto va a ser a elevado a la x. Entonces, lo que hago es despejar el logaritmo que estaba multiplicando aquí con el a dentro de la integral y pasa a dividir del otro lado. Entonces, quedaría 1 partido por logaritmo de a elevado a la x más la constante. Entonces, para exponencial, la misma, pero para cuando la base es diferente, siempre debo poner delante 1 partido por el logaritmo de la base. Esta es la diferencia que hay entre este exponencial que es general con, por ejemplo, cuando tenemos integración con funciones que son exponenciales naturales. Ya, esa es la diferencia. Entonces, es muy importante que cuando tengamos un número que no sea e, entonces no olvidar nunca que debemos entonces siempre escribir 1 partido por el logaritmo de la base. Por ejemplo, integral de 2 elevado a la x. Entonces, ya sabes, lo primero que debo hacer es poner 1 partido por logaritmo de la base, que en este caso es 2, y escribo la misma función. Y eso sería todo con respecto a ese integral. Pero podrían aparecer otras formas interesantes, como por ejemplo, podría ser una integral como esta, que puede requerir que usted haga un cambio de variable. Por ejemplo, 3 elevado a la 5x a la 2. Por ejemplo, multiplica a 10x, por ejemplo, de x. Entonces, ¿cómo haríamos esa ahí? ¿Qué se les ocurre ahí? Muy bien, u como 5x elevado a la 2. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Entonces, vamos a tomar u como 5x elevado a la 2. Ya, entonces de u, ¿cuánto daría? De u debería dar, en este caso, 10x. Y es justamente lo que aparece acá afuera. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar el u por 5x a la 2. Y el de u lo voy a cambiar por el 10x por el diferencial lo voy a cambiar por, en este caso, de u. Entonces, la integral ahora quedaría reescrita de una manera más simple. Quedaría como 3 elevado a la u por du. Ojo, no puedo confundir exponenciales con polinómicas. Hay gente que confunde x elevado a la n con a elevado a la x. Son cosas totalmente diferentes. Aquí yo no tengo que sumar uno ni nada por el estilo. Aquí la integral es diferente. Veamos aquí. 1 partido por el logaritmo de la base por la misma función exponencial más la constante. Es diferente, ojo. Y a muchos les pasa en el certamen. Entonces aquí la solución sería 1 partido por el logaritmo natural de la base, que en este caso es 3. Siempre debo escribirlo delante, primero, por la misma función. En este caso es 3 elevado a la u. Y ya, eso sería todo cuando tengo funciones exponenciales, más la constante. Y regreso de nuevo al espacio original. Entonces el espacio original está en términos de x. Entonces reescribo nuevamente quién era u. En este caso era 5 elevado por x a la 2. Ya, le voy a mostrar antes de finalizar una integral que es una de las integrales más horrorosas que he visto en toda mi vida y que puede tardar mucho tiempo en resolverla y que creo que bastaría solo esta integral para un solo certamen de cálculo integral, esa integral. Yo la resolví y duré muchas semanas intentándolo. Recuerdo cuando
cuando era estudiante y me costó mucho trabajo resolverla ya. Esta integral, por supuesto, que para que la consideren para el curso cuando ya estén en cálculo integral, porque no se puede resolver por ninguno de los métodos que uno normalmente conoce de integración. Entonces, esta integral por sí sola podría acabar con todo un programa de ingeniería, porque si la gente no está lo suficientemente preparada y no conoce las técnicas, pues les fue muy mal con esta integral. Se ve como inofensiva, pero es bastante, muy complicada. Y hay muchas Profe, otras que son complejas, ¿sí? la metí en un coso para resolverla y la respuesta es muy larga. Es por eso, es por eso, porque no, o sea, el llegar a la solución no es trivial. ¿No? Quizá una computadora puede hacerlo, pero si uno lo quiere hacer de forma manual, no va a ser tan elemental. Al menos con las técnicas que hasta ahora sabemos, no es no trivial esa integral. Ya, entonces, esto sería para funciones exponenciales naturales. Ahora es interesante también ver, por ejemplo, qué pasa si ahora el logaritmo no es el logaritmo normal, sino el logaritmo más general con una base diferente a la base e. Entonces me interesa, por ejemplo, no sé si fue que no la escribí, pero yo creo que puedo escribirla aquí. Creo que puedo escribirla aquí. Entonces ahora una integral que conduzca, porque sucede que este logaritmo de forma general se puede reescribir por cambio de base, entonces no es tan interesante estudiar integrales que conduzcan a logaritmos generales, porque yo puedo hacer un cambio de base. El cambio de base es el siguiente, lo voy a mostrar aquí, es este. Voy a escribirlo en otra ecuación acá aparte, entonces por eso no es interesante, no lo menciono aquí, el logaritmo general, porque si tengo un logaritmo, por ejemplo, de base a de x, ese logaritmo al final lo puedo escribir en términos de logaritmo natural, como logaritmo de x partido por logaritmo de a. Entonces es por eso que no es tan interesante estudiar logaritmo general o integrales que conduzcan a funciones logarítmicas generales, porque de cualquier manera ya siempre van a ser un múltiplo de la función logaritmo natural. Entonces es por eso que es más interesante estudiar estas que estudiamos en principio. ¿Dónde están estas? Que conducen al logaritmo natural de valor absoluto, porque este logaritmo al final, si yo quiero escribir ese logaritmo, por ejemplo, si la solución de una integral me da logaritmo, vamos a escribirlo aquí, si la solución al final de una integral me da logaritmo natural de valor absoluto de x, entonces yo eso lo puedo, a través de la propiedad que está arriba, lo puedo escribir en términos de un logaritmo mucho más general. Recuerden que la base aquí es e, entonces lo puedo escribir con la base, logaritmo de base a de valor absoluto de x, partido por logaritmo de base a, en este caso de e. Ya, entonces, por eso no es tan interesante estudiar integrales que conduzcan a logaritmos generales, porque en el fondo son un múltiplo de la función logaritmo natural. No es tan relevante. Pero lo que sí me interesa el día de hoy, para finalizar, son estudiar las integrales de las funciones hiperbólicas. Ustedes saben que para las funciones trigonométricas hiperbólicas, en general, las funciones trigonométricas en realidad hay dos clases. ¿Ya? Hay dos clases. Las primeras son las circulares, que es la que usted conoce, que se derivan del círculo unitario, que son el seno y el coseno normales, los que aparecen en la calculadora. Pero hay otra familia que es interesante, que son las funciones trigonométricas, pero ahora hiperbólicas. Estas se derivan de una hipérbola unitaria y entonces ellas se pueden expresar en términos de la función exponencial natural. Entonces, como ellas se pueden expresar, el seno se puede expresar de esta manera, exponencial de e menos e a la menos x partido por 2, y el coseno es la misma, pero con el más aquí.
yo puedo tratar de derivarla, ¿ya? A partir de la definición. Entonces, teniendo en cuenta que la derivada de exponencial es la misma y la derivada de la exponencial elevado a la menos x es menos la misma exponencial, ya, usando regla de la cadena. Entonces, si derivo aquí exponencial a la x, me da la misma. Y si derivo aquí exponencial a la menos x, me da menos exponencial elevado a la menos x. Y con el menos que está aquí, me da más. Entonces, y esta justamente coincide con la definición de coseno. Entonces, la derivada aquí de seno hiperbólico también es coseno. Y análogamente, puedo razonar también para concluir de que la derivada de coseno es menos seno. Aquí, si te das cuenta, se comportan bien similar la derivada a las funciones trigonométricas normales, salvo que aquí, cuando derivo coseno, no me da menos seno, sino que me da seno, pero positivo, hiperbólico, ¿ya? Entonces, a partir de aquí, si la derivada de seno hiperbólico es coseno, entonces yo puedo concluir, pensando de forma inversa, que la integral entonces de coseno hiperbólico es seno. Y análogamente, la integral de seno hiperbólico, en este caso, tiene que ser necesariamente coseno hiperbólico. Entonces, de aquí se desprenden estas dos. Bueno, el tangente se puede definir de la misma manera, seno partido por coseno, el cotangente, como es usual, como se trabaja con las funciones trigonométricas circulares. ¿Ya? Lo interesante aquí es que esta curva, I igual a A elevado a por coseno hiperbólico de X partido por A, es una de las curvas que modela cómo se comporta un cable que está suspendido en dos puntos de igual altura. Ustedes saben que la gravedad, que un cable que esté suspendido entre dos puntos, ustedes saben que no va a quedar totalmente recto, sino que la gravedad va a tener cierta influencia sobre ese cable y va a hacer que se deforme. Entonces, en la forma que se va a deformar va a ser más o menos de este estilo. Y esa curva se conoce con el nombre de caternaria, ¿ya? Entonces, bueno, también hay trigonométricas hiperbólicas inversas. Esas son cosas que ya hemos trabajado en cursos anteriores, que yo aquí estoy haciendo solo un repaso para llegar a las integrales. Entonces, y sus derivadas son estas: 1 partido por raíz cuadrada de x a la 2 más 1 para el seno inverso. Para el arco coseno hiperbólico inverso es 1 partido por raíz cuadrada de x a la 2 menos 1. Para el seno, en este caso aquí, es tangente. Aquí tengo que corregir también esto, que parece que lo está escribiendo muy a prisa. Y entonces, teniendo en cuenta estas fórmulas de derivada, se desprenden las integrales, ¿ya? Que son el opuesto. Si la derivada de coseno es 1 partido por raíz cuadrada de x a la 2 menos 1, entonces la integral de 1 partido por raíz cuadrada de x a la 2 menos 1 es arco coseno hiperbólico más la constante. Entonces, estas integrales, que tienen esta forma bien particular, conducen a funciones trigonométricas hiperbólicas inversas, ¿ya? Entonces, si por ejemplo consideramos este ejercicio, integral de x partido por raíz cuadrada de x a la 2, si yo quiero hacerlo por partes, por sustitución, yo me doy cuenta que cuando derivo x a la 4 más 6x a la 2 más 10, me da 4x a la 3 y no se parece en nada a lo de arriba. Entonces ahí no me sirve derechamente hacer un cambio de variable, al menos por ahora, porque no se ajusta, no aparece la derivada por ningún lado, no hay manera de que aparezca. Entonces yo puedo hacer algo inteligente, que es hacer una completación de cuadrados aquí. Tomo el término 6, lo divido por 2, que en este caso sería 3, y lo elevo al cuadrado, y eso sería lo que completa el cuadrado, que en este caso es 3. ¿Ya? Entonces, este puede expresarse como x a la 2 más 3 elevado al cuadrado, que usted hace la expansión y da esto más 9, y más 1 daría 10. Entonces, ahora, expresado de esta manera, entonces, usted podría considerar lo que está acá adentro, que es el x a la 2 más 3, ahí sí lo podría considerar como u, para que se parezca a alguno de estos modelos que está aquí, que ya usted sabe que conducen a funciones trigonométricas inversas en el sentido hiperbólico, ¿ya? Entonces, si hacemos u igual a x a la 2 más 3, entonces, bueno, razono como venía haciendo en los ejercicios anteriores, de u es igual a 2x, pero a mí me interesa solo el x con el diferencial. Entonces, multiplico por un medio y quedaría x por dx. Y ahora sí, puedo cambiar
todas las variables ahí. Entonces, esta integral quedaría un medio que sale fuera de la integral, 1 partido por raíz cuadrada de u a la 2 más 1. Y esa es esta integral que está aquí, que aquí aparece con x, pero también puede ser con u, con z, con p, con manzanas, con pera, pero siempre va a ser arco seno hiperbólico. Entonces, la solución para esa integral, por lo que vimos anteriormente, va a ser arco seno hiperbólico de u. Pero saben que no puedo quedarme viviendo en el espacio de la u, sino que debo nuevamente regresar al espacio original, que está en términos de x, y al final me quedaría un medio de arco seno hiperbólico de la función x a la 2 más 3, más, por supuesto, la constante. ¿Ya? Y para finalizar, así como también hay integrales que conducen a funciones inversas, funciones trigonométricas inversas hiperbólicas, también hay otras que, por supuesto, se desprenden también de la trigonometría normal, la circular. No la que es hiperbólica, sino seno, coseno, tangente, pero circulares, ¿ya? Las que aparecen en la calculadora como principales. Entonces, teniendo en cuenta que la derivada de arco tangente es 1 partido por x a la 2, entonces uno puede deducir que la integral de 1 partido por x a la 2 más 1 es arco tangente más una constante, y también teniendo en cuenta que la derivada de arco seno es 1 partido por raíz cuadrada de x a la 2, también uno puede deducir que la integral entonces de esto es arco seno más una constante. Entonces, estas dos son bien especiales. Entonces, cuando tengamos esta estructura en la integral, va a ser una integral que va a conducir a esta otra, y cuando tengamos esta otra estructura, pues va a conducir a un arco seno normal, sin hiperbólico. Entonces queda como ejercicio deducir esta fórmula, que deben hacerlo a través del cambio de variable, y teniendo en cuenta que deben calcular, buscar en la tabla de derivadas cuál es la derivada de arco secante. Y aquí hay algunos ejercicios que ya están resueltos. Por supuesto que deben justificarlos. Deben justificarlos en el sentido de que deben justificar paso a paso por qué la solución es esta. Y aquí también por qué la solución es esta. Y eso sería todo por el día de hoy, chicos. Entonces, hay un libro que anda por internet que se llama Cálculo Integral de la serie Scaun. Es un libro que que hay cualquier cantidad de ejercicios de integrales, y aparecen todos los métodos de integración. Entonces usted puede consultar ahí los métodos de sustitución o de cambio de variable, y ahí puede practicar. Series, creo que lo voy a escribir aquí en el chat. Déjenme ver si lo puedo derechamente buscar aquí. Esta es una página que yo uso, siempre la he usado desde que inicié el posgrado. Se llama Library Genesis. Ahí aparecen cualquier cantidad de libros, el que usted quiera, en cualquier idioma, que aparecen en las librerías de pago. Aquí aparecen gratis. Esa es una opción, y la otra es que accedan a partir de la página de biblioteca. También pueden acceder con su root y también ahí pueden acceder. Entonces yo creo que voy a escribir aquí es un cálculo precálculo, son editorial Madureira. Cálculo numérico para ingenieros con aplicaciones de MATLAB, precálculo, teoría y problemas de cálculo diferencial. No sé si es este. O sea, la serie es Scaun. No sé, vamos a probar. Yo creo que es este, Frank Ayres. Aunque el Spielberg es muy rudo. Yo creo que es muy rudo, pero este sí. Serie y problemas de cálculo diferencial integral. Entonces voy a descargarlo a ver si se los puedo adjuntar ahí al chat. Sí. Entonces, no, voy a buscar otro de los tópicos ahí, que sea más rápido la descarga. Chicos, hablemos mientras se va descargando esto de las evaluaciones.
Yo realmente estoy muy preocupado. Bueno, aunque en general el comportamiento de los resultados de la evaluación son bien similares en relación a los otros cursos de cálculo que yo he tenido. O sea que el porcentaje de reprobados se ha comportado como es usual, como según uno esperaría aunque es menor, igual pienso que algunos deben esmerarse más. Entonces, miren, el día de mañana yo creo que podríamos fijar un horario para hacer la revisión. Con los que estén interesados en hacer la revisión, si no están de acuerdo con algo de la evaluación, podríamos hacerlo el día de mañana. Usted me escribe, ojo, cada quien, usted me escribe y me dice a qué hora puede. La idea es que yo no me tarde todo el día, o al menos que me den un horario que puede ser entre mañana y el viernes, en el que la mayoría de la gente pueda, ya, que si ustedes se pongan de acuerdo y me digan, pero que sea de verdad, porque si no, entonces yo no puedo hacer nada. Tiene que ser que, yo entiendo que ustedes tienen un grupo de WhatsApp y ahí hablan, creo que entre todos. Entonces lo ideal sería que se pongan de acuerdo los que estén interesados en hacer la revisión, eh, para ver qué día y en qué horario. Yo le estoy ofreciendo mañana o el viernes. Cualquiera de los 2 días para mí está bien en cualquier horario, siempre que sea un solo horario y un solo día, porque no tiene mucho sentido demorar yo 2 días haciendo revisiones. Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría hablar con cada una de las personas que le fue mal en el certamen, para ver de qué manera, no sé, puedo incentivarlos a que en el próximo certamen se despierten, porque los veo que están muy dormidos y muy como... Yo entiendo que estamos en una situación de pandemia, que muchos tienen problemas de conectividad y entiendo cualquier cantidad de cosas ya, pero no es excusa para uno decir que por eso uno le va a ir mal en un certamen, ¿ya? Bueno, ya ahí se descargó. Sí, dime. Una pregunta, es que ¿se Sí, acuerda dime. que tuvimos el problema alguno de que pensábamos que el archivo no se había mandado? Los Ajá. que el Sí, archivo pero al estaba final, en sí, pero Canvas, no al estaba. final, sí, al final estaba, aparecía en más de un intento, esa parte ya quedó clara, así que ya sobre eso no hay nada que discutir, Ahí. el archivo estaba, y lo encontré Es que, para ahí, todos, es sin que antes excepción. el archivo que mandaba salía arribita, como que el archivo que mandaste para ver el archivo que mandaste. Y eso no, esa opción no estaba. No sé por qué no estaba. Y por eso yo creo Claro, que tuvimos la duda. claro, lo que pasa es que la mayoría, en principio cuando hice la primera revisión, hicieron más de un intento. Entonces el Canvas, el SpeedGrader, que es el programa que revisa el certamen, solo me mostraba el primer intento. Entonces yo tenía que darle clic y ahí me aparecían el SpeedGrader me mostraba el último intento que usted hizo, que fue cuando usted intentó corroborar si usted lo había enviado correctamente. Entonces ahí lo que hizo fue generar una nueva evaluación y el SpeedGrader me mostraba la última, que se generó producto de que usted se llenó de inseguridad y le dio clic para ver si se había enviado correctamente, siendo que ya se había enviado correctamente y el sistema ya le había notificado que ya se había enviado correctamente. Entonces yo tuve que irme de nuevo y revisar, y efectivamente ahí estaba el certamen que usted había desarrollado. Entonces ahí tuve nuevamente que volver a revisar y volver a mejorar la nota a casi toda la mayoría. Entonces para mí fue un doble trabajo para mí en ese sentido, porque ya yo me había desentendido y había asumido que había revisado todo, ya, y me tocó de nuevo revisar. Entonces, tienen que, si el sistema le dice que ya está adjuntado, ahí no hay por qué como, ay, voy a ver si se adjuntó. El sistema no va a ser como pronto al decirle a usted que se adjuntó siendo que no es cierto. O sea, se tiene que crear el sistema. Yo entiendo que uno se puede llenar de inseguridades, pero no hasta tal punto de casi perjudicarse a usted, porque es que casi se perjudican, si no es porque a mí se me dio por revisar. Yo dije, ¿no será que habrán hecho más de un intento? Y se me dio, y bueno, y ahí estaban, pero si no, una cosa hubiera quedado así. Ya, entonces yo siempre trato de ser lo más, confiar un poco en lo que ustedes me dicen, trato de ser un poco comprensivo en esa parte, entonces por eso quiero reunirme con esas personas que no les fue tan bien. Los que les fue bien, pues genial, pero los que no les fue bien siento que tenemos que hablar y yo tengo que hablar con cada uno a ver de qué forma pueden hacer para mejorar, porque yo no puedo permitir que pasen a cálculo 3 así con esas debilidades. Lo que voy a hacer es esto: los que se reúnan conmigo, les voy a preguntar si me logran demostrar que lo que hicieron en el certamen
lo dominan y lo saben, pues ahí vemos qué podemos hacer, pero tienen que estar bien preparados, ¿ya? Justificar todas las cosas y tener claras, porque a veces pasa que el estudiante sabe, pero en el certamen se ya de NR, bueno, no responde correctamente, igual no es entendible. Ya, entonces, eso. Entonces, cojan un día, me dicen, pero necesito que me informen a más tardar el día de hoy, que todos lleguen a un consenso, me digan, profe, ponme el jueves a tal hora, o si me pueden decir ya mejor, ¿ya? Podemos tal día, a cada hora. Eso, necesito que me digan antes de yo. Ya, chicos, miren, este es el libro. Entonces, este libro tiene, bueno, es un poco antiguo, pero tiene cualquier cantidad de ejercicios en relación a cálculo integral. Ya, y lo bueno es que aparecen las respuestas y están los desarrollos de las integrales. Entonces, es solo como buscar en qué parte aparece la parte de integración, que aparece creo que, no recuerdo, creo que es por aquí, series términos, integrales impropias, creo que antes, centro geométrico, superficie de revolución, aquí, integral definida, es una parte, aquí, integración por partes, aquí está, pero quizás mucho antes, fórmulas fundamentales de integración, en la página 129, y ahí buscan los diferentes métodos que hay, que todos los vamos a abordar hasta llegar hasta el último, que la idea es que al menos puedan entender los métodos, ya, porque este no es un curso de cálculo integral, pero en el programa, en la última parte del programa, parece que nosotros debemos como darles una idea muy general de los diferentes métodos, como prepararlos a ustedes para el curso que viene, que es cálculo 2, que se va a basar básicamente en cálculo integral, ¿ya? Chicos, entonces, hablen ahora, callen para siempre. ¿Cuándo pueden? ¿En qué horario? Mañana, jueves, viernes. ¿En qué horario les acomoda mejor? Voy a subirle esto acá en el chat. Profe, mañana a las 3 ¿Mañana qué? ¿A qué hora? a las 3 de la Si tarde. todos están de acuerdo, entonces nos vemos a esa hora mañana y programamos la reunión desde ya. ¿Todos están de acuerdo? Aquí voy a habilitar lo que di hoy. Lo acabo de habilitar los apuntes de hoy para que puedan tener acceso. Voy a agregar aquí al chat el libro para que puedan. ¿Dónde está el libro ahora? En descargas. Un escritorio. Sería cálculo diferencial integral. Para el archivo. Ya, entonces, voy a anotar entonces aquí en mi agenda. Entonces, mañana entonces, ¿en qué horario? A ver. ¿De qué hora a qué hora? A las 3. Entonces, ¿estamos de acuerdo todos en que a las 3 será? Los que no puedan, entonces, bueno, ya se me sale las manos, ¿Profe? porque no puedo hacer más de una revisión. Ya dime. Es que en el certamen no se me puso que, o sea, lo que me bajó punto fue en lo que escribí. Me podría, o sea, podría. Sí, es que eso es lo que quiero hacer una retroalimentación. Por eso quiero hacer esto, porque si hay algunos que tienen dudas, entonces yo les muestro, esto no me parece, o esto sí, y ahí vemos, ¿ya? Bueno, Entonces, mañana a las 3 voy a programar la reunión. Ya, chicos, nos vemos entonces la próxima semana para la clase y nos vemos mañana entonces a las ¿Profe? 3 para la revisión. Pero ¿Sí, entonces no le escribimos. Quedamos a las 3. No, pero si ya me definieron a las 3, ya no Ya, tienen que ok. escribirme, ¿ya? Entonces ya nos vemos a las 3 mañana. Ya, nos vemos entonces, que estén bien. Chao, profe. Chao. que esté bien. Chao, profe. Muchas Chao, gracias. profe.